Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde y vamos a prepararnos para recibir este mensaje. Hemos cantado, hemos adorado al Señor. Ahora es un momento especial donde queremos aprender de la palabra de Dios. Así que cierra tus ojos y pídele al Señor que hable a tu corazón y que podamos disfrutar de este tiempo. Aleluya. Señor, te damos muchísimas gracias en esta tarde por esta oportunidad y este privilegio que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu presencia desde que esta tarde hemos entrado por esas puertas. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. Quiero pedirte que tú bendigas esta palabra y que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, que podamos interiorizar estas verdades y que podamos, Señor, oír tu voz y aprender de ti. Te lo pedimos en esta tarde con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero llevarles a Juan capítulo 8, después iremos un poquito más adelante. Concretamente quiero leerles el versículo 32. Los niños sí pueden pasar a sus clases, por favor, a las clases de la escuela dominical. Muy bien. Las maestras de escuela dominical me pidieron que ya comencemos a preparar más salones para los niños, porque gracias al Señor tenemos un problema para meter a más niños. Así que después vamos a tener una reunión a ver dónde metemos a tantos chicos. Juan capítulo 8, verso 32 es un versículo que todos ustedes, si se han fijado, lo tienen ya que saber de memoria, porque justamente lo tenemos aquí arriba. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Lo decimos juntos? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos vamos a San Juan, capítulo 18, del versículo 36 en adelante. Juan 18, 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Escuchen la pregunta de Pilato ahora. Le dice Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Qué pregunta tan interesante. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde puedo encontrarla? Una autoridad romana haciéndole semejante pregunta al Señor Jesucristo. Desde el principio de los tiempos, si ustedes comienzan a leer la Biblia con detenimiento, se van a dar cuenta de que Dios siempre ha querido compartir verdades con el hombre. Dios siempre ha querido bendecir a la humanidad, siempre. Y todo lo que Dios ha ido enseñando y compartiendo y transmitiendo a lo largo de los tiempos es para que el hombre conozca las verdades, los principios de Dios, los principios del reino de Dios, a través de los cuales Dios se da a conocer y Dios se manifiesta y Dios opera en la vida de los seres humanos. Pero toda la verdad de Dios no fue revelada de golpe, sino que podemos decir en cierto sentido que la verdad de Dios, las verdades de Dios, fueron reveladas progresivamente. Adán no tenía todas las verdades, Abraham tampoco las tenía, ni David, sino que fue algo que Dios fue manifestando con el paso del tiempo. Ahora, hay un momento puntual en la historia en el cual Dios, a través de un hombre llamado Moisés, decide dar, permítame la palabra, un gran paquete de verdades para que él a su vez se las transmita al pueblo de Israel. Y ese paquete de verdades, ese montón de grandes enseñanzas e instrucciones verídicas de parte de Dios, la conocemos con el nombre de la Torá, o la ley de Moisés, el Humash, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, donde ustedes pueden encontrar instrucciones y verdades que se pueden aplicar a la familia, a la economía,
a la agricultura, al comercio exterior, a las relaciones entre seres humanos, etcétera, etcétera. Total, 613 mandamientos, 613 verdades que Dios transmite al pueblo de Israel, y a su vez el pueblo tenía la obligación de transmitirlas al mundo, porque Israel tenía que ser en aquel tiempo la luz en medio de la oscuridad donde estaban las naciones que le rodeaban. Pero sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, encontramos que la verdad en sí misma, ese concepto que decimos, bueno, la verdad, ¿dónde está? ¿Se puede medir? ¿Se puede pesar? ¿Se puede enseñar? Ese concepto de la verdad se encarna, se humaniza en la persona de Jesús. Él llega a decir un día en una conversación muy interesante que mantiene con sus discípulos, si la quieren conocer, está en Juan capítulo 14, donde él observa a sus discípulos después de haberles anunciado que se va a marchar, que tiene que volver a la presencia del Padre. Pues él dice que los nota tristes y les dice, miren, no se turben, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo simplemente lo que voy a hacer es, voy a ir a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y ustedes saben a dónde voy, sabéis el camino. Y en ese momento le interrumpe un discípulo, Tomás, y le dice, Señor, no sabemos a dónde te vas. No tenemos ni idea de lo que nos estás diciendo. ¿Que te vas a dónde? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y es entonces cuando el Señor le responde ese versículo que todo creyente prácticamente sabe de memoria, aunque lleve 3 días leyendo la Biblia, Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuántos dicen amén? Un versículo realmente extraordinario. Ahora, hay 300, lo tengo aquí apuntado, 317 versículos en toda la Biblia donde aparece la palabra verdad. La palabra verdad aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo Testamento. Es el deseo de Dios que el hombre conozca la verdad. Y la palabra verdad en hebreo se pronuncia emet. Y vamos a ponerla ahí para que ustedes vean cómo se escribe en hebreo la palabra, porque quiero explicarles rápidamente algo muy interesante acerca de esta palabra. La palabra emet se forma con esas 3 letras. La letra, tienen que leer de izquierda a derecha, ¿sí? La alef, la letra men y la letra tav. La letra alef es la primera del alfabeto hebreo. La letra tav es la última y la letra men es la del centro. Y digamos que se hace como una especie de trípode, ¿verdad? Con esas 3 letras se forma la palabra verdad, y de esa palabra salen múltiples combinaciones de todas palabras relacionadas, entroncadas con la palabra verdad, todas, por cierto, muy interesantes. Ahora, déjenme que les comparta algo acerca de la verdad. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que todo lo que uno hace en la vida tiene efectos a corto y a largo plazo. Si tú robas algo de alguien, puede ser que termines en la cárcel porque alguien te denuncia. Si tú golpeas a una persona, puede ser que te denuncie y tengas que presentarte delante de un juez. Si tú compras un coche, puede ser que te salga bueno o te salga malo. Es decir, todo efecto, todo lo que hacemos en la vida puede tener efectos positivos o negativos. Si analizamos fríamente a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es lo que produce en el hombre? ¿Qué efectos positivos produce en el hombre la verdad? Es increíble. Lo primero que produce la verdad en la vida de la persona, como leemos aquí arriba, es libertad. Pero claro, uno tiene que decir o preguntarse, ¿libertad de qué? Cuando Jesús pronunció esta famosa frase, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Él la pronunció en un contexto cultural y social completamente diferente al que tú y yo vivimos hoy en día. Porque aparentemente no existe esclavitud, pero en aquellos tiempos prácticamente el mundo entero, todo lo que era Europa, Asia y el norte de África, estaba dominado y controlado por un imperio terrible que era el Imperio Romano, donde la población romana, los que tenían la ciudadanía romana, era muy pequeña en relación con los que no tenían ciudadanía romana. Había millones y millones de seres humanos que estaban privados de libertad, es decir, eran esclavos.
Claro, ya lo dije en una ocasión. No todos los esclavos tenían la misma posición. Había esclavos que tenían una libertad que otros no tenían, pero igualmente eran esclavos. No tenían derecho a paro, ni jubilación, ni vacaciones, ni descanso, nada que ver. Y cuando el Señor, en ese contexto de opresión, en ese contexto de abuso, en ese contexto donde no hay derechos, donde no hay beneficios de ningún tipo, pronuncia la palabra libertad, tuvo que causar un impacto tremendo, porque era el sueño de todo esclavo, poder algún día llegar a ser libre. La libertad que el Señor ofrece en su palabra no está basada en una libertad temporal, no está basada en una libertad que yo he podido comprar con dinero. ¿Se acuerdan ustedes cuando un día fueron a azotar a Pablo? Él dijo: yo soy ciudadano romano. Los ciudadanos romanos tenían derecho a ser juzgados previamente antes de ser condenados. Así que ándate con ojo qué es lo que vas a hacer, porque yo soy ciudadano romano y tú me quieres dar una paliza con el látigo, sabes que no lo puedes hacer. Dice que tuvieron temor. Y el centurión, la persona que lo iba a castigar, le dice: yo con una gran suma de dinero obtuve la ciudadanía. ¿Y tú de dónde tienes la ciudadanía romana? Dice: yo la tengo desde la cuna, porque él fue ciudadano romano desde su nacimiento. Y es interesante notar cómo en la Biblia hubieron personas que se jugaron la vida y se escaparon de la opresión de sus amos porque querían ser libres. Y tenemos una carta en el Nuevo Testamento, que es la famosa carta de Pablo a Filemón, donde él intercede por la vida de un esclavo llamado Onésimo, cuyo nombre significa útil, pero que fue un inútil durante un tiempo y le robó y le defraudó. Y Pablo intercede delante de su amo para que no lo mate. Y le dice: mira, recuerda que tú me debes algunos favores y estoy convencido que por la madurez que creo que tienes, tú vas a hacer mucho más de lo que te estoy pidiendo. Y si algo te ha robado o si en algo te ha defraudado, ponlo a mi cuenta, dice el apóstol Pablo. Y en cierto sentido es como una metáfora, aunque fue un hecho real, es como una metáfora de lo que ha ocurrido en nuestra vida. Porque la Biblia dice que espiritualmente hablando, todos nosotros durante años de nuestra vida fuimos esclavos de nuestras pasiones y deseos, esclavos de complejos, esclavos de ataduras, esclavos en definitiva del pecado. Creíamos que éramos, y en el fondo éramos unos auténticos esclavos, o vivíamos para una sustancia que nos tenía atrapados y anulada completamente nuestra libertad y nuestro libre albedrío. Hasta que dice la Biblia que a través de la sangre de Jesucristo, que venció al diablo y rompió todas las ataduras en la cruz del Calvario, dice que Él compró nuestra libertad a precio de sangre. Y por eso Pablo, cuando le escribe, por ejemplo, a una iglesia en Galacia, le dice: hermanos, ahora que sois libres, sed maduros y no utilicéis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, no paséis de la libertad al libertinaje, sino que la libertad que Dios os ha dado es para poder escoger y para poder discernir y para poder saber lo que os conviene y lo que no os conviene. La libertad viene a raíz de conocer la verdad. No hay libertad si uno no conoce la verdad. No hay peor tragedia en la vida que creer en una mentira creyendo que es una verdad. ¿Cuántas personas se inmolan cada día en el mundo y son capaces de explotarse y morir matando a otros seres humanos porque creen en la gran mentira de que si hacen eso inmediatamente llegarán al paraíso donde lo están esperando no sé cuántas mujeres vírgenes? Son personas sinceramente equivocadas. No son falsos, no son hipócritas, son personas que son capaces de dar la vida, pero por una gran mentira, creyendo que es la gran verdad de todos los tiempos. ¿Cuántas personas se han equivocado de camino, espiritualmente hablando? Como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. En otras palabras, no hay libertad hasta que verdaderamente tú conozcas la verdad. Y cuando conoces la verdad, tienes paz, tienes seguridad, no tienes temor de nada ni de nadie, porque la verdad te hace libre, la verdad te hace dormir tranquilo, la verdad te quita todo temor al hombre, todo temor al día de mañana, todo temor a lo que te hagan o te digan. Porque la libertad gloriosa de los hijos de Dios está basada, está fundamentada en un hecho, y es en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Vamos a leer un salmo. Salmo 86, versículo 11. Escuchémoslo. Enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. El salmista le pide al Señor: enséñame, muéstrame el camino, para que yo pueda andar en ese camino, que dicho sea de paso, es un camino basado en la verdad. Hermanos, hay creyentes que han sido víctimas de falsas doctrinas. Hay creyentes que han estado tal vez en otras partes, en otras congregaciones, donde no han conocido totalmente la verdad y los efectos de la verdad en su vida. Una vez visitando un grupo de iglesias en la península, cuando terminé de predicar, el pastor que me había invitado me pidió si por favor podía decirle a los hermanos de la iglesia, lo que quisieran, que pasaran adelante para que orara por ellos. Yo le dije: bueno, si usted quiere que yo haga eso, está bien, que pasen adelante lo que quieran, que en esta noche oremos por ellos. Cuando me acercaba a la gente que había pasado al frente, yo les preguntaba en baja voz al oído: ¿hay algún motivo, hay alguna cosa por la cual quiere que yo ore por usted? Y me decía, por ejemplo, la primera persona: sí, hermano, quiero que ore por mí porque estoy bajo maldición. Bueno, cuando iba al segundo, me decía más o menos lo mismo. Cuando llegué al tercero y me dijo más o menos lo mismo, digo: un momento. Me volví a subir al púlpito y volví a predicar otra vez. Digo: ustedes son víctimas, ustedes han sido víctimas de una mala enseñanza. Ustedes no están viviendo como creyentes. La Biblia dice: si alguno dice que cree en Él, debe andar, debe comportarse, debe vivir como Él anduvo. En otras palabras, ustedes tienen el nombre de creyentes, de hijos de Dios, pero están viviendo como esclavos. Y el Señor Jesucristo vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. Y ustedes no entienden que el Señor Jesucristo, cuando fue clavado en la cruz, cargó, según dice la palabra de Dios, todas y cada una de las posibles maldiciones, y Él se hizo maldición para que nosotros heredásemos bendición. Por lo tanto, ustedes están agarrándose a conceptos distorsionados y equivocados, y esa ignorancia es la que está haciendo que ustedes no vivan bien, no coman bien y no disfruten de la vida gloriosa de un hijo de Dios. Y cuando ellos recibieron esta enseñanza en esa noche y en otros días, ellos comenzaron a darse cuenta de que habían estado atrapados y habían estado esclavizados de mentiras que no sé quién se las enseñó, pero que ellos la abrazaron y la creyeron, interiorizaron esas mentiras, y si la verdad nos hace libre, la mentira nos hace esclavos. Por eso es muy importante, como decía el salmista: Señor, enséñame tu camino, enséñame las verdades de tu palabra para que yo pueda caminar por ellas. Leía en el día de hoy un libro que a mí sinceramente me apasiona, es uno de mis libros favoritos de lo que llamamos el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Hay un momento en el que Daniel ora al Señor pidiendo perdón por los pecados de la nación, sabiendo que el tiempo de la liberación del cautiverio en Babilonia se ha cumplido. Y hay un momento en el que él ora y dice las siguientes palabras. Escúchenlas por favor, del libro de Daniel. Después les digo dónde estamos leyendo. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Daniel le dice al pueblo: la razón por la que nuestro templo fue destruido, la razón por la que miles de personas perdieron la vida y la ciudad está totalmente convertida en un montón de escombros, es porque no creímos, ni practicamos, ni vivimos según las verdades de Dios. De todos los profetas que había en aquel momento en Jerusalén profetizando, solamente había uno que decía la verdad. Todos los demás le decían a la gente lo que la gente quería oír. Había momentos en los que los profetas llegaban y decían: no tengan ningún temor, la ciudad de Jerusalén es indestructible, es la ciudad del gran rey, donde Él ha depositado y puesto su gloria y su presencia. Por lo tanto, ¿qué nación va a ser capaz de venir a Jerusalén y destruirla y quemar la casa de Dios? Olvídense de eso.
Lo que Jeremías os predica es falso, es mentira. La ciudad de Jerusalén nunca va a ser tomada ni destruida por el rey Nabucodonosor. Sin embargo, el profeta Jeremías le decía, la ciudad de Jerusalén sería indestructible y el templo sería inviolable siempre y cuando viviéramos en santidad y viviéramos en orden. Pero no lo estamos haciendo. La ciudad se ha llenado de idolatría. El pueblo se ha corrompido. Hay inmoralidad, hay desorden. Es un caos, es un desorden espiritualmente hablando. Y eso es lo que le está permitiendo al enemigo tomar posesión de nuestra tierra. No crean ustedes, durante 40 años estuvo Jeremías predicando esto. Lo metieron en la cárcel, lo torturaron, quisieron matarlo en varias ocasiones. Incluso él llegó un momento en el que dijo, no voy a predicar más, no voy a hablar más, no sirve de nada. Diga lo que diga, no hacen caso. Pero sin embargo el Señor siempre decía, Jeremías, habla y no calles, habla y no calles. Que nunca diga el pueblo que no hubo voz de Dios en medio de Jerusalén. Él les decía, arrepiéntanse, conviértanse al Señor, corrijan sus malos caminos, vuelvan a la senda antigua. Y si no lo quieren hacer, hermanos, les daba el plan B, ríndanse al enemigo. Claro, decirles que se rindieran al enemigo, pero este hombre es un traidor. Este hombre lo que se ha pasado es al enemigo y lo que quiere es que le abramos las puertas de la ciudad al enemigo. Pero Jeremías le decía, es que hay dos opciones, queridos. O se arrepienten y piden perdón al Señor y Dios cambia la ciudad, pero como no lo vais a hacer, la ciudad va a ser tomada. Entonces, antes de perder la vida y pelear por una batalla que ya está perdida de antemano, ríndanse, acepten la evidencia y el Señor les perdonará la vida. Hermanos, ni una cosa ni otra. La ciudad fue destruida, todos lo sabéis. El templo fue quemado, los tesoros del templo fueron llevados a Babilonia. Miles de personas fueron deportadas, entre ellos, uno de ellos era Daniel. Y cuando pasan los años, él le dice al pueblo, hermanos, ¿no os dais cuenta que por no haber creído y practicado la verdad, nos ha pasado lo que nos ha pasado? Hermanos queridos, creer en mentiras, interiorizar mentiras, practicar mentiras, tiene consecuencias a corto y a largo plazo, todas y cada una de ellas destructivas. Si tú crees que eres un inútil, tú vas a vivir creyéndote que tú eres un inútil. ¿Quién te lo dijo? ¿Tu marido? ¿Papá? ¿El profesor? Y tú te has creído esa gran mentira, porque Dios no ha creado seres inútiles. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Es el hombre el que se deteriora, el que se autodestruye a sí mismo. Pero Dios creó al hombre como la corona de la creación. Dios delegó en el hombre responsabilidades que no delegó en animales. Y Dios creó el mundo para el hombre, no el hombre para el mundo. Pero lamentablemente el hombre prefiere creer en mentiras en vez de creer en verdades, y por eso muchas veces es un auténtico esclavo de su ignorancia, de sus errores y de sus mentiras. Pero la libertad gloriosa de los hijos de Dios viene única y exclusivamente cuando experimentamos la verdad en nuestras vidas. He preparado una pequeña selección de versículos. Vamos a leerlos, por favor. Algunos de ellos están en Proverbios. El anterior les dije que estaba en Daniel 9:13. Pero quiero que leamos esta pequeña selección de versículos donde vais a notar que en cada uno de ellos aparece la palabra verdad. Prestemos atención. Proverbios 3, versículo 3. Aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. David le daba tanta importancia a la verdad en la vida de su hijo Salomón que le dijo, nunca te apartes de la verdad. Si tienes que amarrarla de una forma metafórica en tu cuello, hazlo. Pero que la verdad sea el fundamento de tu vida, de tu existencia. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Con misericordia y con verdad. No solamente con misericordia, sino también hay que decir, mira, esto te ha pasado por esto, por esto, por esto. Y como yo les dije al principio, prefiero que la gente se ofenda y se sienta aludida por oír verdades que endulzarles los oídos con adulaciones y con mentiras que al fin y al cabo lo que te van a perjudicar sin lugar a dudas. Por lo tanto, si hay algo en nuestra vida que tiene que ser corregido, no va a ser corregido con adulaciones. No pasa nada, no te preocupes. No, es que le acabo de pegar una paliza a mi mujer. No pasa nada, seguramente se lo merecía. ¿Cómo? ¿Qué dices?
No, es que acabo de robar en la tienda. Bueno, seguramente no tenías para comer y claro, lógicamente tenías que robar. No, no. Las iglesias, por lo menos esta, no se abrió en su día para decirle a la gente lo que en el fondo le gustaría oír. Esta iglesia se abrió y se mantendrá abierta hasta que Dios quiera para predicar verdades, aunque duelan, aunque sean contrarias a lo que dice el mundo. Pero la verdad te hará libre, y lo que queremos es que la gente que venga aquí sean libres de sus ataduras, de sus complejos y de cualquier otra historia que les esté haciendo daño. Por lo tanto, la verdad es la que va a corregir nuestra vida. Ahora, si tú buscas la verdad, dijo Séneca, corres el riesgo de encontrarla. Si buscas la verdad, puede ser que la encuentres y tendrás que hacer un ajuste entre tu creencia, entre tu doctrina, tu opinión personal y la verdad revelada de Dios. ¿Estás dispuesto a adaptarte a la verdad de Dios? Sigamos. Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Ese versículo es buenísimo. ¿Lo oíste? El hombre de verdad tendrá muchas, ¿qué? Bendiciones. ¿Quieres ser un hombre bendecido? ¿Cuántos quieren ser un hombre bendecido? Pues tienes que creer, interiorizar y practicar muchas verdades. Y cada una de ellas traerá una bendición para tu vida, sin lugar a dudas. Nos vamos a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, verso 14. Y dice así: Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro pasó un tiempo con el apóstol Pablo y se comportaba de una forma, y cuando vinieron judíos desde Jerusalén, se comportaba de otra. Y Pablo observó que delante de unas personas se comportaba de una manera, y cuando esas personas no estaban, se comportaba de otra. Y Pablo dijo: no estás actuando conforme a la verdad. El creyente es igual dentro de la iglesia que fuera. Es igual en lo privado que en lo público. Por la mañana o por la noche, da igual. No es que es un disfraz que me pongo para venir aquí y pongo cara de santurrón y de bueno y luego en la calle soy un demonio o en mi casa. No. Pablo dijo: no andáis rectamente conforme a la verdad. Y lo corrigió, porque acabamos de leer que el pecado, lo deficiente, lo incorrecto, ¿cómo se corrige? Con misericordia, pero también con verdad. Seguimos en Gálatas, capítulo 3, verso 1, y dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hay un momento en el que entran en la congregación personas que comienzan a enseñar cosas diferentes a las que aprendieron a través del apóstol Pablo, fundador de la iglesia. Le llega la noticia al apóstol Pablo y les escribe una carta y les dice: pero ¿por qué no estáis obedeciendo a la verdad? Luego, la verdad no es simplemente para decir estoy de acuerdo con ella, sino es para obedecerla. Es decir, por eso dije antes, no me diga amén y después hace otra cosa. Porque el daño se lo va a hacer usted. A mí no me va a producir ningún daño el que usted diga a una cosa que yo predico amén y que luego no la practique. A mí no me va a perjudicar lo más mínimo. Pero cuando usted le manda al cerebro una orden, cuando el cerebro con su boca oye una cosa, usted con su boca dice una cosa, pero luego hace otra, está demostrado científicamente, créame esto, hermano. Cuando usted con sus palabras dice una cosa, pero hace otra, usted está enfermando su mente. ¿Qué le parece? Últimamente se han hecho experimentos en este sentido y se han preguntado muchos médicos y muchos doctores y muchos científicos: ¿cómo es posible que haya gente que aparentemente le tiene que ir bien en la vida, que tienen buenos trabajos, buenos coches, buena ropa, buena casa, etcétera, etcétera, y están como perturbados, están como hay un conflicto en su mente? Y llegaron a la conclusión de que cuando una persona con la boca dice una cosa, pero luego hace otra, está envenenando su cerebro. Así que mejor es estar con la boca cerrada que decir estoy de acuerdo, amén, voy a hacer esto, y luego estás haciendo todo lo contrario, te estás perjudicando. Así es que el apóstol Pablo dice: ¿por qué no estáis obedeciendo a la verdad?
Porque la verdad no es para que digáis, ay, qué bonita. La verdad es para obedecerla. Y cuando se interioriza y se obedece a la verdad, automáticamente trae el fruto de paz, de seguridad, de libertad, etcétera, etcétera. Vamos a 2 de Timoteo 2:15. Otro texto, por cierto, muy interesante, que dice así. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. Hay gente que conoce la palabra, pero la tergiversan, la manipulan, quitan parte del versículo o añaden cosas que no dice la Escritura. Y tú dices, oye, ¿cómo saben esta gente la palabra? ¿Cómo la conocen? No, la manipulan. Y uno de los peores pecados que podemos hacer es amañar, manipular la Escritura para enseñar medias verdades. Yo dije en una ocasión, y lo vuelvo a repetir hoy, que cuando en la vida de un creyente viene una enseñanza, un mensaje que está basado en mentiras, automáticamente la persona, por la experiencia, por el discernimiento espiritual o por el conocimiento, aunque sea mínimo, de la Escritura, automáticamente lo descarta, porque dice, eso no es verdad, eso es mentira. Si una persona viene y te da un mensaje basado puramente en la verdad, todo es verdad desde el principio hasta el final, no hay ningún problema, no hay que cuestionar nada, porque reconoces que es la verdad. El problema está cuando se mezclan verdades con mentiras. Y hay que tener mucho discernimiento espiritual, mucha experiencia y mucho conocimiento de la palabra para saber dónde cortar, dónde separar la verdad de la mentira. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo una vez a los discípulos, y por lo tanto a todos y a cada uno de nosotros en el día de hoy: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría. Pero si yo me voy, yo le rogaré a mi Padre para que os envíe el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, que lo que ustedes pueden entender que es una desgracia y una tragedia, va a ser un beneficio para vosotros. Porque si yo no me voy, ninguno de vosotros podría tener el espíritu que yo he tenido durante estos años de mi vida. Pero yo lo enviaré, yo le rogaré al Padre para que os envíe al Consolador y esté con vosotros para siempre. Y dice, Él tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Número 2, Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Número 3, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice algo muy interesante, y lo he dejado para el final: y Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuántos dicen amén? La verdad no es una lotería que unos la descubrieron y otros tantos nunca supieron cuál era. La verdad tiene nombre y se humanó y se encarnó en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él declaró categóricamente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el versículo no termina ahí. El versículo añade la siguiente frase: y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no es una verdad. Bueno, hubieron muchas verdades y Jesús vino a enseñar otra gran verdad. No, Jesús es la verdad, con mayúscula y subrayado. No hay 1000 verdades y cada uno escoge la suya. No, Señor. Hay una verdad revelada en la palabra, manifestada en la persona de Jesucristo. Y si prestaron ustedes atención a la lectura que esta tarde se leía, hay un momento en el que en el discurso de Pablo, que se leyó esta tarde en el Areópago en Grecia, él dijo: hay un momento en el que Dios pasó por alto la ignorancia de las naciones, pero Dios ha establecido que a través de su Hijo, el que a Él ha escogido, algún día, cuando Él lo tenga determinado, juzgará a todas las naciones de la tierra, y por aquel varón que Él levantó y constituyó, juzgará a todas las naciones de la tierra. Es decir, hay un momento en el que pudimos ser ignorantes, pero ya no somos ignorantes, ni queremos seguir siendo ignorantes. ¿Amén, hermanos? Ahora queremos aprender las verdades. Y puede ser que cuando descubramos ciertas y determinadas verdades, nos demos cuenta, como a mí me pasó, que los hombres me engañaron. Porque los hombres me enseñaron cosas que no eran verdades,
pero me las enseñaron como si fueran verdades. Y yo las creí. Y por eso no podía vivir una vida de libertad, de paz, de victoria, de bendición, porque la mentira, la ignorancia no es la respuesta. La respuesta y lo que Dios quiere para la vida de todos y cada uno de nosotros es que conozcamos la verdad. Y la verdad se puede conocer y experimentar y vivir, y es la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que leamos un versículo más. Isaías 26:2. Porque ahí la palabra verdad, emet, aparece en plural y me llamó mucho la atención. Y quiero que escuchen este texto, por favor. Isaías 26:2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Guardadora de verdades. Isaías 26:2. Emet es verdad, emunim es verdades. Hay una gran verdad que Dios reveló a través de Jesús, y es que el hombre es pecador. Por más que intente, no puede tener comunión con un Dios santo. Pero Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gran verdad. Que hay un Salvador, que se puede restaurar la relación del hombre con Dios, que el hombre puede salvarse de la condenación, que el hombre puede volver a tener comunión con su Creador y su Diseñador. Esa es la gran verdad. Pero luego, en torno a esa gran verdad giran muchas verdades. Y en los próximos domingos voy a compartir con vosotros varias de esas verdades en plural. Hoy quiero terminar este mensaje acerca de la verdad con 3 verdades. La primera, la que hemos mencionado recién, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solamente a través de mí. Eso quiere decir que la ignorancia nos salva, que la religión no es lo que Dios ha provisto para la raza humana para que pueda volver a conectarse con Dios, sino que hay un camino y hay la verdad revelada y hay una vida que se manifiesta a través del Señor Jesucristo. Eso es una gran verdad. La segunda verdad que quiero compartir con vosotros, podría darte más de 150 versículos, pero solamente para los que toman nota les doy Mateo 23:19, donde dice que Él volverá otra vez a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dirán, ¿Jesucristo volverá otra vez aquí? ¿Sí? ¿No lo sabías? No, yo tenía pensado que Jesucristo ya nació y murió, y bueno, dicen que resucitó y ascendió a la gloria, a la diestra de Dios Padre, pero no había oído que volverá. Bueno, pues si no lo has oído no es problema mío. Pero la Biblia dice en más de 150 ocasiones que Él volverá. Y en esta ocasión no pasará desapercibida su venida, como pasó en la primera venida, que había nacido en un pequeño pueblo de Judea, en el sur de Israel, llamado Betlehem, la casa del pan o Belén. Y en ese pueblo hay una montaña que se puede visitar hoy en día, donde había uno, porque tenía muchos, uno de los muchos palacios del rey Herodes, y el rey Herodes ni siquiera se había dado cuenta de que esa noche había nacido el Mesías al lado de su casa. Y de repente vienen unos señores de lejanas tierras haciendo una pregunta muy interesante: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y le están hablando a un rey, pero que realmente es un títere. No es el verdadero rey, no es de la línea genealógica de la casa de David, de la tribu de Judá. Es un rey que han puesto los romanos. Es un muñeco de quita y pon. Y por eso ellos se atreven a preguntarle al rey, entre comillas, de los judíos: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Y ustedes ven que esos hombres, me da igual si eran 3, 20 o 40, no se postraron ante Herodes y lo adoraron y le abrieron sus tesoros, porque ellos sabían que ese no era. Y Herodes no lo sabía. Y tiene que mandar a llamar a los escribas y fariseos, los que estudiaban la escritura y hacían las copias de la escritura, para preguntarle: oye, ¿qué dice la Biblia acerca del Mesías? ¿Dónde tiene que nacer? Ya en aquel tiempo ya se había escrito dónde había que nacer. Si se lo hubieran preguntado no sé, por ejemplo, a Abraham o a cualquier otro personaje, no te hubiera dado respuesta. Pero en aquel momento ya estaba escrito en el libro del profeta Miqueas.
que Jesús, que el Mesías, Yeshua, tenía que nacer en Belén de Judea. Eso es una gran verdad. Pero una gran verdad también es que Él mismo dijo, me voy, pero volveré otra vez. Y la Biblia dice que tenemos que estar velando y orando porque no sabemos ni el día ni la hora, pero que volverá, volverá. Y cuando vuelva, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y todo el mundo se pondrá de rodillas y confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Y no será algo que dice, bueno, ¿habrá venido? ¿No habrá venido? ¿Dónde está? Hermanos, será algo que va a tener un impacto a nivel mundial. Probablemente para algunos esto les suene a chino, esto les suene a algo como ciencia ficción, pero esto no es un cuento ni un mito, esto es palabra de Dios. Jesucristo viene y viene muy pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es una de las grandes verdades que no tenemos que olvidar. Y hermanos, estamos más cerca que nunca de la venida del Señor. Y hay cientos de señales y cientos de información, de datos que nos indican cuánto tiempo falta para venir. Y uno que se menciona muy poco, prácticamente nadie lo menciona, pero yo quiero mencionarlo esta tarde, es que dice el Señor que antes de que Él venga, vendría un tiempo de prueba a todas las naciones de la tierra. Pero también dice la promesa, pero si ustedes guardan mi palabra y no niegan mi nombre, yo les guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Y estamos viendo naciones tremendamente ricas que están en la más absoluta miseria. Y estamos viendo naciones que dicen, ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir en tal lugar y en este momento? Hermanos, la hora de la prueba ha venido y ha comenzado. No habrá ni una sola nación de la tierra que no vaya a ser sacudida antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Algunos miran a Estados Unidos como si fuera el paraíso terrenal. Antes de ayer me llamó un hermano de Estados Unidos, el hermano Adán. ¿Está ahora ahí? ¿Nos está viendo Adán? Ahora no. El hermano Adán es un hermano del Salvador que vive en California. Y de vez en cuando me llama y hablamos y me dice, si por casualidad gana el señor Trump en Estados Unidos, él ha dicho que no solamente tiene intención de echar a patadas a todos los latinos de Estados Unidos, sino a los hijos nacidos en territorio americano de padres latinos. Ahora resulta que se jugaron la vida muchos hermanos y personas veían a Estados Unidos como decir, no, vámonos para allá y mira tú por dónde, que a lo mejor, no lo sé, dentro de un año a todos los latinos los meten en un barco y los echan cada uno a su tierra. Y entonces yo le diré a más de uno, te lo dije, la salvación no se llama USA, la salvación se llama Jesucristo. Me escriben todos los días de Venezuela, todos los días me mandan correos pidiéndome ayuda, pidiéndome auxilio, que quieren salir por la frontera de Colombia, que quieren salir por no sé qué sitio. Y yo a todos les digo lo mismo. Digo, hermanos, en Venezuela hay iglesias de miles y miles de miembros que no hay en España. En Venezuela hay millones de creyentes, cosa que en España no hay. Es mucho más fácil que un venezolano se convierta que un español en España se convierta. Ustedes han experimentado avivamientos tremendos. Mi padre fue torero y toreó en el nuevo circo de Caracas. Hoy en día la plaza del nuevo circo en Caracas es una iglesia evangélica. Aquí jamás hemos visto una plaza de toros llena de creyentes. Bueno, hace unos años hicimos unos cultos aquí en la plaza de toros, pero lógicamente no se llenó. Pero siempre le digo a todo el mundo, Dios, ¿dónde es más poderoso? ¿Dónde Dios tiene más poder? ¿Dónde Dios actúa más poderosamente? ¿Dónde es más grande? ¿En Corea? ¿Donde está la iglesia más grande del mundo? Más de 1,5 millones de habitantes, de miembros. ¿En Estados Unidos? ¿En Europa? ¿En Brasil? ¿Dónde Dios es más grande? En todas partes, hermano. ¿Sí o no? En todas partes nuestro Dios es grande. La Biblia dice, entra en tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público.
Eso lo dice la Biblia. Y se lo dice al español, al latino, al americano, al japonés, al chino y a todo el mundo. No nos podemos mover de un lugar a otro a menos que Dios nos diga, muévase. Abraham se fue a Egipto cuando había crisis económica en Canaán. Y él se fue a Egipto a buscar trabajo, a buscar comida, comida para los animales y para su familia, a buscar agua para sus ovejas. Y cuando años más tarde su hijo Isaac lo quiere hacer, Dios lo para y le dice, no se mueva usted de aquí. Pero Señor, no hay agua para mis ovejas, se me van a morir todas. No hay comida, no hay nada. ¿Dónde vivía Isaac en aquel momento, hermanos? En Beer-sheba, en la ciudad del Negev, en el sur de Israel. Un calor terrible, arena y nada más que arena. En Egipto siempre había agua, siempre había posibilidades, siempre había comida, siempre había de todo. Y el Señor le dice a Isaac, este año tienes que sembrar tu semilla en medio del desierto. Yo no sé si hay aquí algún agricultor, alguien que entienda de campo, pero si usted siembra semillas en el desierto, me da la impresión de que no va a cosechar una buena cosecha. No sé, me da la impresión de que no. Pues dice la Biblia que al año siguiente, cuando llegó el tiempo de la cosecha, Isaac cosechó a 100 por 1. Es decir, siembro una semilla y recojo 100 por cada una que he sembrado. Una desproporción increíble. Los filisteos vinieron y le dijeron, queremos hacer un pacto contigo. Y le dice Isaac, ¿ahora quieren hacer un pacto conmigo? Primero me echan, me amargan la vida y ahora quieren hacer un pacto conmigo. Pero es que la bendición de Dios siempre despierta envidia. Y los filisteos se dieron cuenta de que los pozos que él había heredado de su padre, estos por un acto de maldad le tiraban tierra y piedras y lo querían taponar, pero sin embargo abrían otro lugar y descubría agua y en otro y en otro. Y era imposible frenar y era imposible impedir que la bendición de Dios estuviera con Isaac. Y por eso ellos tienen que reconocer que este hombre tiene que tener la bendición de Dios, porque no es normal, es antinatural que un hombre siembre semillas en el desierto y tenga más cosecha que nosotros que hemos sembrado en buena tierra. Esto no es normal, esto no tiene lógica ninguna. Es que las cosas de Dios muchas veces no tienen lógica, es cuestión de fe, porque andamos por fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, la gran verdad de todo esto, ¿cuál es? Busquen a Dios. Busquen a Dios donde quiera que se encuentren. Me da igual si es en Egipto, me da igual si es en Venezuela, me da igual si es en África, me da igual. Nosotros hemos ido a África unas cuantas veces, Armando lo sabe, y Luis también, que vino conmigo. Y hemos visto hermanos en África que tal vez materialmente no tienen ni la 10ª parte de lo que tú y yo tenemos hoy por hoy, pero la bendición que esa gente tiene en el Señor, jamás en mi vida la he visto en este país, a pesar de que somos del primer mundo. Porque muchas veces confundimos el tener con ser. Y parece que cuando uno tiene, pues bueno, pues estoy bendecido. Yo les prediqué hace poco acerca del Salmo 37 y les dije, hay 2 tipos de prosperidad en la Biblia. Una visible, que es la que nos llama la atención, y otra que no se ve, pero que muchas veces es la genuina. Una que consiste en tener y otra que consiste en ser. Y el Señor nos está enseñando en estos tiempos, a ti y a mí, a ver si nos damos cuenta de una vez, que lo que tenemos que buscar es a Dios, que no hay que buscar trabajo, que no hay que buscar prosperidad, lo que hay que buscar es al Señor, porque buscando al Señor todo lo demás viene por añadidura. Y llevo 35 años predicando esto, y algunos lo hacen y otros todavía lo cuestionan, pero yo te digo, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y uno dice, bueno, y si yo quiero estudiar y saber qué es todo lo demás, el mismo pasaje te lo dice. Jesús se para con sus discípulos y dice, vamos a ver, la gente del mundo, ¿qué busca sinceramente? La gente que no se congrega, ¿qué es lo que buscan? Bueno, pues buscan un buen trabajo para tener una buena casa, un buen coche si puede ser, buena ropa, poder viajar y tener vacaciones, y si me puedo comprar el ordenador de último modelo me lo compro, y si puedo. Esa es la meta de la gente del mundo, tener cosas a través de su esfuerzo de trabajo. Muy bien. Dice, pero vosotros no podéis vivir así. Ustedes lo que tienen que hacer es no preocuparse por qué voy a comer mañana, no preocuparse por lo que me voy a poner mañana de ropa,
Ese estilo de vida es el estilo de vida de los gentiles, de los que no me conocen a mí. ¿Es que acaso ustedes no se dan cuenta que los pájaros no siembran ni guardan en graneros y vuestro Padre Celestial los alimenta? ¿No os habéis dado cuenta de eso? Todo lo que Dios pone a nuestro alrededor es una enseñanza objetiva. Si no lo ves a Dios en el amanecer, lo ves en el atardecer. Si no en la luna llena o en la luna menguante, o lo ves en el canto del pájaro, o en la ola, o en todas partes puedes ver a Dios si lo quieres ver. Si no lo quieres ver, no lo vas a ver a medio centímetro de tu cuerpo. Por lo tanto, el Señor dice, mire, los pájaros no siembran ni ciegan y Dios los alimenta. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué reprimenda les está echando el Señor? ¿Qué te crees, que por trabajar más vas a ganar más? Tú vas a ganar lo que Dios quiere que ganes. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Ya es tiempo de dejarle a Dios que organice nuestro tiempo, que organice nuestro presente, que organice nuestro futuro. Es tiempo de que te comportes como un cristiano. Y un cristiano depende del Señor absolutamente para todo. Desde el aire que respira, desde el agua que toma, de la comida que come, absolutamente para todo. Para que Dios sea glorificado en cada una de las cosas. Esa es la vida que Cristo nos enseña. Y por eso muchas veces me han preguntado, Manolo, ¿por qué en la Biblia se veía tantos milagros con los cristianos? Y hoy en día apenas se ven milagros. Digo, claro, es lógico, hermano. ¿Cómo eran los cristianos del siglo I? Abnegados. Lo primero era la obra de Dios. Dice el libro de los Hechos. Yo no lo he escrito, por eso tengo toda la libertad del mundo para decir esto. Porque si yo lo hubiera escrito, parece que como que estoy defendiendo mis argumentos. Y yo estoy aquí arriba esta tarde defendiendo los argumentos de la palabra de Dios, no los míos. Y dice la Biblia que en la iglesia primitiva no había necesitados. No había hermanos con necesidad económica, ni uno. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Cómo se lo montaba esa gente? Dice que los que tenían propiedades las vendían, lo ponían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles y se repartía a todos según la necesidad que hubiera. Yo nunca he visto eso. Yo jamás en mi vida he visto eso. Que la gente se desprenda de su patrimonio para ayudar a hermanos que no tienen para comer o para pagar la luz. Yo nunca en mi vida he visto eso. Por eso en la iglesia primitiva se veían cosas que hoy en día no se ven. Dios no ha cambiado, el Evangelio no ha cambiado, las verdades de Dios son inmutables, pero he guardado para el final un versículo que fue el versículo que yo utilicé el día 31 de mayo de 1981, cuando a las 6 de la tarde en la calle Galileo 40 en Las Palmas de Gran Canaria yo me graduaba después de 3 años en el seminario. Este fue el texto que yo usé esa tarde cuando yo predicaba y se encuentra en Números 23, 19. Quiero que me lo pongas ahí para que lo leamos todos juntos. Ese fue el texto del primer mensaje que yo prediqué cuando me gradué de aquel seminario. Y al día siguiente, en junio, ya estaba aquí viviendo en Tenerife con 19 años de edad. Ya ha llovido algo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Quiero oírles, hermanos, léalo conmigo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Números 23, 19. Hay algo que Dios no puede hacer. ¿Saben lo que es? Mentir. Dios no puede mentir, porque Dios es veraz. No puede decir mentiras. ¿Tú dices mentiras? ¿Has dicho mentiras? Claro que sí, y yo también. Pero Dios no puede mentir. ¿Sabes la seguridad que nos da a nosotros hoy en el siglo XXI? Saber que el Dios que tenemos no miente. Es impresionante. Eso quiere decir que si Él dijo en su palabra que estará conmigo todos los días, estará conmigo todos los días. Eso quiere decir que nada me faltará si yo estoy en la mano del Señor y dependo totalmente del Señor. Eso quiere decir que cuando yo oro, Él me oye. Y si me oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Eso quiere decir que cada noche cuando me voy a dormir a mi casa, el Señor manda ángeles para que protejan mis sueños y me protejan de todo peligro y de todo mal. Eso quiere decir que si yo me enfermo, Él me sanará, porque el Señor es mi sanador. En otras palabras, más de 8,000 y pico de promesas en la Biblia no son cuentos, no son engaños, no son caramelos que te lo ponen en la boca y cuando lo quieres probar te lo quitan. Eso quiere decir que el que busca halla. Es verdad eso, hermanos. El que llama se le abrirá y el que pide recibe. Eso quiere decir que puedes ser libre de la droga, del alcohol, del sexo, de la lujuria, de la pornografía, de los complejos, de las enfermedades mentales, psicológicas y de todo lo que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si Dios no miente, eso quiere decir que esta noche Él está aquí entre nosotros. ¿Sí o no? Si Dios no miente, eso quiere decir que cuando a mí me metan en la caja, pasaré directamente a estar en la presencia de mi Señor. Si el Señor no miente, cosa que creo que no miente, quiere decir de que nunca jamás seremos cola, sino siempre seremos cabeza. Y podremos ir de victoria en victoria y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de bendición en bendición, porque es lo que Dios dice en su palabra y lo que Él promete se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, ¿quién no ha comentado en algún momento? Los políticos, por favor, todos dicen mentiras. Hace años no se hablaba así. Hace años los programas más vistos en televisión, ¿cuáles eran? Las tertulias que tenían que ver con algo de política. Ya mucha gente hoy en día está diciendo, yo no voy a votar, yo no voy a votar. Y el otro lo dice, y el otro, y el otro. ¿Y para qué? Porque la gente sabe que se han acostumbrado a mentir. Y vivimos en un mundo rodeado de grandes mentiras. Pero sin embargo nosotros tenemos un privilegio y es que hemos conocido la verdad y por eso la verdad nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? Aproveche esa libertad. ¿Para qué? Para servir a Dios. Los años que te quedan de vida, el tiempo que te queda de vida, móntatelo de tal manera que te vas desprendiendo de muchas cosas y tener cada día más tiempo para descubrir las verdades que están reveladas en la palabra de Dios. Hoy hemos visto 3 verdades: que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él volverá y que Dios no miente. El próximo domingo volveremos a ver más verdades de la palabra de Dios. Y cuanto más verdades vayan entrando en nuestra mente, cuanto más verdades vayamos asimilando en nuestra conducta, nuestro vocabulario, más mentiras van a ir saliendo y más libres y más prósperos y más bendecidos seremos. Porque quiero solamente recordarles el versículo que se leía esta tarde, que el hombre bendecido es el hombre que cree, obedece y vive en la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Pídele al Señor que te revele sus verdades. Pídele al Señor. Muéstrame tus verdades, Señor. Muéstrame las grandes verdades de tu palabra para que yo pueda conocerlas y vivirlas en mi vida. Y pueda con tu ayuda y con tu bendición vivir una vida sobrenatural. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hay gente que se ha pegado toda la vida buscando experiencias. Han viajado, han leído libros, han estado en diferentes grupos y lugares buscando, buscando y buscando. El Señor dice, venid a mí, los sedientos, y el que cree en mí correrán de su interior ríos de agua viva. Cristo es la verdad, la Biblia es la verdad, el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de la verdad. Así que si estás buscando la verdad, acepta, recibe a Cristo en tu corazón. Después congrégate donde quieras. Si te gusta aquí, amén. Si quieres ir más allá, donde tú quieras. Solamente te pido que si en esta tarde hay alguien entre nosotros buscando la verdad se llama Jesús. La verdad tiene nombre y es el Señor, el Maestro, el Rey de Reyes
y el Señor de los señores. Él es la verdad. Fuera del Señor no me interesa saber nada. Señor, en esta noche te damos gracias porque la verdad se puede conocer, la verdad se puede experimentar y la libertad viene como resultado de haber conocido la verdad de Cristo Jesús. Señor, yo te pido que en nuestra vida solamente haya verdades. La verdad deshace, la verdad pudre el yugo de la mentira, de la esclavitud, de la ignorancia. Y te pedimos en esta noche, Señor, que tú como Rey de Reyes y Señor de los Señores, me muestres cada día las verdades de tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar en verdad. Ayúdanos, Señor, a desprendernos de mentiras, de tradiciones, de costumbres, de ideas y de opiniones que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Estamos dispuestos a ser tratados. Estamos dispuestos, como decía el salmista, enséñame tu verdad para practicarla y vivirla. Señor, en el nombre de Jesús, aclara los pensamientos confusos, la mente perturbada. Saca a la luz tu palabra para que podamos verdaderamente caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Ahí donde estás sentado, ora al Señor. Ora al Señor para que Él te muestre su verdad. Decía un hombre en una ocasión, cuando me muestran una verdad, yo me alegro, pero me alegro mucho más cuando yo descubro esa verdad.